más allá de la industria petrolera, más allá de la industria gasífera, estamos hablando, de un lado, de la salud económica del país, teniendo en cuenta que nosotros somos exportadores fundamentalmente de petróleo y que los ingresos derivados de eso afectan la balanza comercial. Hoy hablaremos sobre las distintas señales que ha enviado el nuevo gobierno colombiano al sector minero-energético y sus posibles interpretaciones para la industria y los consumidores. Del Carbono al Watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar las ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Un gusto que esté con nosotros. Traiga su libreta y comencemos. Bienvenidos a nuestra primera temporada. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo vas? Todo muy bien. Con muchas cosas, ¿no? Mucho movimiento. Definitivamente hay que arrancar con nuevos temas dentro de este espacio de podcast. Sin duda alguna, porque el debate se mueve, las comunidades, las señales al sector, los mensajes políticos, todo eso se ve muy complejo y hay que hablarlo. No, claro. Por eso hoy traemos un nuevo tema y un nuevo invitado. No, pues perfecto, porque tenemos que realmente discutir los riesgos de una posible embarrada que pudiera haber en el sector. Bueno, también hablar del futuro del gas en Colombia, los temas de vinculación que se vinculan con la transición, todo este tema del suministro y toda esta lógica que termina llegando hasta lo social y lo ambiental. ¿Y a quién tenemos hoy, Luis? Entonces, hoy nos acompaña el profesor Ángel Castañeda, que es abogado de la Universidad de los Andes, que tiene estudios de posgrado en Finanzas y Negocios Internacionales y una maestría en Regulación Económica de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Es conocedor del sector energético y ha participado en varios de los principales proyectos del país, además de ser profesor de esta casa de estudios y pues digamos que él se autodefine como un activista jurídico en el sector de energía. Interesante perfil. Ángel, es un gusto tenerlo con nosotros, de verdad. Es un placer poder oír voces expertas que nos expliquen cuál es la situación de lo que está pasando. Y en ese sentido, nos encantaría saber cuál era el panorama, qué fue lo que recibió este gobierno en materia de energía y gas, y digamos, de dónde inicia la discusión. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la Universidad Externado por estos espacios que siempre son útiles para aclarar temas que parecen complejos pero que en realidad son más fáciles. Yo creo que lo que recibió el gobierno nacional fue un sector muy desarrollado, acostumbrado a hacer inversiones a riesgo bajo unos escenarios de certeza institucional sobre todo, dentro de un marco de incertidumbres económicas que son propias del desarrollo, pero eso fue lo que recibió en ese sentido en términos generales. Dentro de esa institucionalidad recibió unas entidades adscritas fundamentalmente al Ministerio de Minas y Energía que jugaban cada uno un papel crítico que permitía que los que arriesgan el dinero tuvieran una señal clara de qué esperar. Puede ser que no les gustara, puede ser que les gustara, pero tenían clara cuál era la señal. En ese sentido, teníamos una unidad de planeación minero-energética absolutamente técnica durante sus últimos 3 directores con una rigurosidad muy importante. Tuvimos una Agencia Nacional de Hidrocarburos exactamente igual, una CREC con una calidad de expertos que nadie ponía en duda en ese sentido, y eso fue lo que recibió el gobierno nacional en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista de ya el sector, lo que recibió fue un tema con unos retos importantes. ¿Y cuáles son esos retos? En el sector eléctrico, el reto es el que identifica, por ejemplo, Bill Gates en su libro de Cambio Climático. Tenemos que fortalecer la infraestructura de transmisión para poder que la oferta pueda llegar a la demanda. Tenemos un gran potencial de desarrollo de energía eólica, solar, geotérmica, pero si no somos capaces de llevar
esa energía a los centros de consumo, no estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos un reto en gas natural que es básicamente reponer las reservas, por lo menos reponer las reservas de lo que nos estamos consumiendo. Y el tercer reto para mí muy importante tiene que ver con el tema de energías renovables. Yo creo que eso fue lo que recibió el gobierno con unas leyes muy claras, muy sólidas y con unas rutas claramente definidas que eran apolíticas. Si uno las lee, son completamente apolíticas y sobre las cuales era posible construir sin invalidar el discurso político asociado al tema. Ese creería yo que resume de manera suficiente el punto. Ángel, entonces el sector gas, podríamos decir que se encontraba como en subida y con unas buenas perspectivas a futuro para Colombia. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo con unas perspectivas de reservas apretadas respecto de la demanda. ¿Eso qué significa? Que quisiéramos tener grandes campos de gas natural como el que en su momento fue Guajira o en su momento fue Cusiana, y en realidad esos grandes campos han sido esquivos. ¿Eso qué significa para el sector de gas natural? Eso significa que hemos logrado reponer reservas a partir de campos pequeños, lo que la regulación llama los campos menores. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que reponemos gas, pero no sabemos, no tenemos certeza de mediano y largo plazo, ¿sí? Yo creo que lo que ha hecho Ecopetrol en cabeza del doctor Bayón en ese sentido para invertirle a los campos con grandes perspectivas ha sido muy importante y ojalá se materialicen en llevar el gas, ¿sí? Lo que pasa es que desde el momento en que se anuncia un descubrimiento hasta el momento en que ese gas efectivamente llega al mercado, pueden pasar fácilmente 8 años. Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Entonces sí, veníamos hacia adelante, pero bajo un principio, como todo lo que le enseñó a uno el abuelito y el papá, que es, mijito, siembre todo el tiempo. No solamente trabaje, sino siembre. Si nosotros dejamos de sembrar, en un momento no vamos a tener que comer. Y eso es un poco el mensaje en ese sentido. Entonces, ¿qué fue lo que recibimos? Unas reservas apretadas, pero una señal de seguir sembrando. Tenemos que seguir con las actividades de exploración y explotación en ese sentido. Y entonces, ese sembrar energía, sembrar petróleo, sembrar gas, ¿cómo funciona y bajo qué herramientas de tipo técnico ocurre? Es decir, ¿qué a veces entrega el ministerio o las agencias para que eso pueda pasar? Pues en esto tú tienes una experticia en el tema de hidrocarburos que sin duda supera la que yo pueda tener respecto del conocimiento específico de instituciones como la NH. Pero lo que resulta crítico e importante de entender es esto. Lo primero es no engañarnos en las cifras. Las cifras no deberían ser discutibles. Los números son los números. Y los números permiten tomar decisiones de todo tipo, políticas y técnicas. Los números estaban arrojando por informes de la UPME en el balance de oferta y demanda y por los números de la NH en el último informe del año pasado que nuestras reservas en el mejor escenario no superaban los 8 años y que en ese sentido nosotros en el año 2026 no íbamos a poder atender la demanda con nuestras propias reservas, que se iba a requerir importación para poder atender esa demanda. Entonces, lo primero que yo diría es, esas cifras deberían implicar una reacción para ver cómo se complementa. Porque es que más allá de la industria petrolera, más allá de la industria gasífera, estamos hablando, de un lado, de la salud económica del país, teniendo en cuenta que nosotros somos exportadores fundamentalmente de petróleo y que los ingresos derivados de eso afectan la balanza comercial. Si nosotros dejamos de exportar petróleo, el dólar se nos va para arriba. Pero con independencia de eso, vamos a decir, esto es un tema de macroeconomistas, con independencia de eso, si nos quedamos sin gas, hay dos alternativas, o lo importamos o cortamos el suministro. Entonces, la persona que está calentando su comida con gas natural y que se está ahorrando un tema importante desde el punto de vista energético comparado con lo que se gastaría en energía eléctrica,
pues va a quedar sin gas. De eso estamos hablando, de un servicio público. Entonces, las señales tienen que ser muy coherentes en ese mismo sentido. Para contestarte puntualmente la pregunta, ¿qué debería ser? ¿Qué debería estar? La NH debería seguir con la recepción de ofertas respecto de los bloques para seguir con la actividad de exploración y producción. Y, de otro lado, tratar de destrabar los proyectos que ya se asignaron, pero que de alguna manera están varados o por temas ambientales o por temas con la comunidad. Ahí yo creo que es donde hay que enfocar el esfuerzo en ese sentido. Perfecto, porque entonces el Estado tiene una responsabilidad fundamental en el desarrollo de la industria. No solamente parece establecer el marco regulatorio, sino que tiene un papel activo. O sea, no podemos esperar a que sea el privado únicamente el que se mueva. Pero bajo esa lógica, y tú lo mencionabas ahorita, parte de las señales tiene que ver con la información. Y entonces, si esa información es clara, es concreta, es verificable, pues el inversionista privado empieza a tomar decisiones para un lado o para el otro. Y bajo esa lógica, entendemos que la ANH emite unos informes periódicamente, anualmente, muy técnicos sobre recursos y reservas. Y recientemente, el Gobierno Nacional, en diciembre del año pasado, emitió un informe muy polémico por estos días, que se llama Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa. Ese informe, ¿de qué trata? ¿Para qué nos sirve? ¿O cuál es el propósito, en tu opinión? A ver, para complementar lo que estás señalando, la ley establece que la NH tiene que hacer su informe de reservas. El último que publicó, si no estoy mal, fue en mayo-junio del año pasado. Y en ese sentido, ese, digamos, es el informe oficial. A finales del año pasado salió el informe al que tú haces relación. Y curioso porque es que el mismo informe da una respuesta a tu pregunta. Y es lo siguiente, leo textualmente. Dice, el Ministerio de Minas y Energía con la Agencia Nacional de Hidrocarburos se encuentra realizando una evaluación del estado actual de los contratos de exploración y producción de hidrocarburos actualmente suscritos entre ANH y los inversionistas de ese sector. Hasta ahí, perfecto. Y luego dice, esto con el fin de buscar soluciones para aquellos que se encuentren suspendidos o en procesos de terminación por asuntos sociales, ambientales y de orden público, entre otros. Ese era el objetivo de este documento. Y si tú lo ves dentro de ese objetivo, es completamente válido, ¿sí? Yo quiero saber como ministerio qué es lo que está pasando para que las reservas no se mejoren. Y en ese sentido, ubicar los problemas y atacarlos. Ese objetivo es perfecto, es apolítico y es lo que uno necesitaría para avanzar. ¿El problema cuál es? El problema es que, derivado de este estudio, se toma una decisión política que es no firmar más contratos de exploración y explotación. ¿Qué es lo que señala para responderte puntualmente la pregunta? ¿Qué es lo que hace el ministerio? El ministerio, en efecto, coge los contratos, dice cuántos contratos están activos, cuánto está produciendo cada uno, cuáles son las declaraciones que cada contrato tiene, cuáles son los contratos que están suspendidos por temas ambientales, orden público, etcétera, etcétera, y trata de hacer como la suma de, y aquí es donde se desfigura el objetivo que anuncia el mismo documento, trata de hacer una conjetura sobre con qué reservas puede contar el país, asumiendo unos supuestos muy importantes. Primero, asume que las reservas que están declaradas con un 50% de probabilidad, que son las reservas que en la industria se le conocen como P2, en efecto se van a dar. ¿Eso qué significa? Para ponerlo en español y para que la gente pueda entender. Yo resulta que tengo unos ahorritos y para hacer el cálculo de lo que voy a vivir, voy a asumir que me van a salir unos negocios que están pendientes de otras cosas, pero voy a asumir como ciertos que esos negocios van a salir. Y entonces digo, pues ya no busco más trabajo. Ya no busco más trabajo, pues porque me van a salir esos y entonces ya no busco más trabajo. ¿Y qué pasa si no le salen esos trabajos? ¿De qué va a vivir? De eso estamos hablando en este punto, ¿sí? ¿Qué más hace el estudio? El estudio dice, se va con una teoría muy arriesgada, que es una operación que se hace sobre los campos que agotaron su vida útil, que son fundamentalmente los recobros, que son campos que ya no dan
y que hay que hacerles inversiones adicionales para terminar de exprimirlos. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Será que eso es falta de ganas o que realmente esos recursos son mucho más caros lo que hay que invertir que lo que se va a recuperar? O sea, pensar que eso se va a entrar es difícil. No, muchas gracias, doctor Ángel. Y digamos que de alguna manera aquí estamos hablando de componentes técnicos, pero también de muchos componentes políticos que usted nos describe y nos ayuda a entender. Y definitivamente me gusta mucho lo que nos estaba explicando sobre ese rol de los contratos suspendidos por temas ambientales y sociales. Creo que lo he mencionado ya 3 veces en lo que nos ha explicado. Esperamos, digamos, que nos explique un poco más sobre esto. Pues nosotros necesitamos entender como país que la infraestructura tiene que hacerse obviamente en una armonía tanto con el medio ambiente como con las comunidades, asumiendo el principio de que cualquier intervención del humano en la naturaleza tiene un impacto ambiental. Cuando nosotros respiramos tenemos un impacto ambiental. Y en ese sentido los proyectos requieren convalidarse con esos principios tanto ambientales o de comunidad, y es donde yo creo que el gobierno nacional, por su ideología, tiene un valor agregado que dar ahí, y es cómo debe hacerse un proceso. Es decir, no es oponerse a que se desarrolle la infraestructura, sino a tratar de conciliar esos objetivos de la comunidad, del ambiente, con la infraestructura. Y yo creo que ahí hay un gran campo de acción del gobierno nacional en los cuales agregaría valor y generaría bienestar general. Ese, digamos, debería ser como el enfoque, y es lo que no hemos podido hacer en lo que llevamos de desarrollo a partir de la Constitución del 91, en mi opinión. Pero Ángel, digamos que eso pareciera nuevo, pareciera que este gobierno es el que trae todas esas preocupaciones y elementos a la mesa. Sin embargo, pues la consulta previa existe desde hace rato y no hemos podido resolverla como veíamos en el podcast pasado. El respeto al medio ambiente, el presupuesto de la ANLA, tampoco se ha podido resolver y no sabemos cómo va a plantearse en este gobierno. Entonces, ¿es realmente el componente político y la ideología y de pronto el alineamiento que tiene este gobierno lo que va a permitir destrabar esos conflictos? Yo creo que sí, o por lo menos están los elementos dados para esto, y explico el tema. Los gobiernos anteriores sin duda han construido unas normas que permiten la validación de la participación de la comunidad y al mismo tiempo poniendo unos lineamientos ambientales altos, o sea, no son bajitos, son altos en ese mismo sentido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el fondo de tu pregunta? La diferencia es que las comunidades en los gobiernos anteriores los percibían políticamente alineados con las empresas que hacían la intervención. Hoy en día el gobierno nacional se identifica más con las comunidades. Es decir, ahí hay un tema de confianza que permite que el gobierno abra diálogos con la comunidad y que construya los puentes precisamente para lograr qué es lo que queremos, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios para la comunidad? Para terminar con la respuesta con una referencia, el presidente Petro en una de sus intervenciones decía, oigan, sí, vamos a necesitar toda la energía solar de La Guajira y vamos a llenar eso de paneles. ¿Y la gente que vive allá, de qué va a vivir? Tenemos que resolver esos problemas, y esos problemas se resuelvan con creatividad, no parando los proyectos, sino preguntándose cómo puedo conciliar los proyectos de manera que genere bienestar para todos. No, definitivamente sí se trata de darle oportunidades a las comunidades y pues digamos sí entendemos que es un momento único que se podría potencializar y ayudar a los sectores mineroenergéticos. Definitivamente, Juan. No, pues es que lo interesante de este debate y de este discurso de la situación que vivimos es que por un lado vemos a un gobierno que da unos anuncios en Davos diciendo que no va a asignar más contratos, saca un informe donde se presentan unas cifras y se genera una controversia. Entonces entendería uno cierta parálisis en la industria, pero al mismo tiempo los elementos que hay para poder resolver los problemas de suspensión pudieran tener ellos la llave en la mano. Entonces, bajo este paradigma, ¿cuál es el papel del gobierno y hacia dónde vamos en materia de transición energética? A ver, lo primero que hay que aclarar es que esta transición energética no es la única ni la primera que ha existido en el mundo entero. Nosotros, por ejemplo, la humanidad, para
el alumbrado público utilizaba el aceite de ballena, que era una barbaridad. Sacaban el aceite de ballena, que era el que lo utilizaban para alumbrar, que fue reemplazado por el querosene, que después fue reemplazado por la energía eléctrica, etc. Todas las transiciones se han dado así. ¿Qué significa una transición energética? Significa el paso lento y planeado del uso de un energético a otro. En este caso estamos hablando del uso del gas y los derivados del petróleo hacia las energías renovables. Pero eso parte de un supuesto, que la demanda de energía siempre va a ser satisfecha por uno o por otro. ¿Cuándo una transición energética es exitosa? Cuando la persona, por ejemplo, en el tema de gas natural, ¿cuándo vamos a sustituir el gas natural? Cuando para el usuario sea equivalente, por lo menos, o más barato, utilizar energía eléctrica, ¿sí? Y de acuerdo con esto te contesto la pregunta. ¿Cuál es el impacto de estas decisiones frente a eso? El impacto de estas decisiones es que si la apuesta que está haciendo la ministra con el anuncio que hizo en Davos hace un tiempo, de que no va a seguir explorando y firmando contratos de exploración y explotación, le sale mal, vamos a tener un punto en el medio en el cual los usuarios no van a tener energético eficiente que consumir. Y eso es una apuesta arriesgada. Y es arriesgado porque con las cifras que el mismo ministerio está publicando, la probabilidad de que eso ocurra es muy alta. Y en ese sentido, tenemos que pensar y planear. Ojalá el ministerio reevalúe su posición y podamos llegar a un acuerdo sobre qué necesitamos en ese sentido. Y adicionalmente, ojalá que todos los contratos que tenemos en ejecución efectivamente salgan y sean exitosos para que al país le vaya bien. Claro, no, mire, definitivamente es que por lo menos subrayado que la posición de Colombia es bien, llamémoslo, por lo menos arriesgada en términos de países pues, en desarrollo del sur global que tomen ese tipo de apuestas. Lo llevo a otro campo, Ángel. El rol de la CREC dentro de todo esto que hemos venido hablando. La importancia del rol de la CREC. ¿Cómo juega la CREC dentro de toda esta lógica? La CREC es una institución que va a cumplir 30 años y que es una institución que ha probado ser técnica, con la cual uno puede tener muchos desacuerdos y que ejerce una función de regulación que por naturaleza es una función de prueba y error, porque así es la regulación. La regulación se implementa, se evalúa, se corrige, se vuelve a evaluar, se vuelve a corregir y eso es permanente, porque los problemas no son siempre los mismos. Yo creo que el papel de la CREC es absolutamente fundamental porque es transversal, maneja todos los energéticos del país, es capaz de construir una señal que sea coherente y que nos permita llegar de manera exitosa a esta transición energética. Yo creo que ignorar la fortaleza técnica que pueda tener la CREC es un error garrafal. Ahí, y ya para cerrar, pero terminar un poco en punta, es ¿qué pasa si desaparece la CREC y se arma una oficina que asuma esas funciones en el Ministerio o en Presidencia de la República? Yo escribí un blog sobre eso específicamente. ¿Por qué se crea la CREC? Y la CREC se crea básicamente para darle una tranquilidad al sector inversionista de que hay criterios técnicos con los cuales su inversión va a ser remunerada. Ese es básicamente. Entonces, para dar respuesta a eso, si eso se pasa a una oficina que depende de un político, estamos en el escenario que estábamos en 1991, donde las decisiones de este tipo de infraestructura que es crítica eran decisiones políticas. Y cuando hay una decisión política que no tiene un sustento técnico, lo que pasa es que los inversionistas se espantan. ¿Tiene el Estado la posibilidad de invertir los 60 billones de pesos que necesitamos invertir en los siguientes 15 o 20 años en el sector eléctrico? No la tiene, no la tiene. Esto no es que queramos o no, esto es que la capacidad del Estado no está para hacer ese tipo de inversiones y suplantar el sector privado en ese sentido. Muchas gracias, Ángel. Realmente un gusto. Muchas gracias por estar acá, Ángel, y definitivamente es un tema que vamos a estar trabajando a lo largo de estas transmisiones y pues de estos podcasts. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a la universidad por estos espacios tan interesantes de discusión. Muy gentiles. Aquí termina Del Carbón al Watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia.